Aviso importante. La información, nombres, situaciones y datos personales que puedan mencionarse en este video son completamente ficticios y no corresponden a personas reales. Este contenido no constituye acoso, abuso ni difamación de ninguna índole. Los videos forman parte de audiencias simuladas creadas con fines educativos y académicos para la formación de estudiantes de derecho. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Presentes, el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, a cargo de la suscrita juez Mélida Tal, siendo las 6:45 de la tarde del día 5 de octubre de 2023, da inicio a la presente audiencia preliminar de legalización de captura en flagrancia. Se pueden sentar. Esta audiencia preliminar se lleva a cabo con el fin de resolver la petición elevada por la Fiscalía 15 delegada ante los jueces penales del circuito adscrita a la Unidad Única Local, en virtud de la investigación que se adelanta bajo el radicado número 050 y con número interno 39896, en el cual se invoca la aplicación del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal vigente, Ley 906 de 2004, numeral 4, quien solicita a este despacho proferir la legalización de captura en flagrancia del ciudadano. Actuó como representación de los intereses del señor Juan Camilo Restrepo, como defensor de confianza en el poder amplio y suficiente que fue entregado previamente en su despacho, junto con los demás documentos requeridos para representar a mi prohijado en esta audiencia. Muchas gracias, señor delegado defensor. Habiendo revisado los documentos allegados con anterioridad y cumpliendo con todos los requisitos verificando que no hay irregularidades, confirmo entonces la asignación del defensor de confianza para los efectos establecidos en el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal y confirmo que de acuerdo con la información allegada al despacho, entonces se le reconoce la personalidad jurídica. El día de hoy, a las 2:35 de la tarde, y aunque no comparecieron a la presente audiencia, lo anterior no representa un obstáculo para el desarrollo de la misma. Así las cosas, y partiendo del hecho de que se encuentran debidamente representadas cada una de las partes e intervenientes, es necesario precisar que la Secretaría del Juzgado ha procedido a verificar la competencia y antecedentes disciplinarios de los aquí presentes, de lo cual se puede constatar que ninguno cuenta con inhabilidades, incompatibilidades ni impedimento alguno para actuar en esta diligencia. Adicionalmente, se observa en el formato de solicitud de audiencia preliminar presentado por el señor fiscal que esta fue solicitada de carácter público, lo cual se adecua al principio de publicidad señalado en el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual procedo a dar traslado a las partes para que se pronuncien respecto a elevar alguna petición de reserva, en cuyo caso deberán presentar sus argumentos en este momento. A continuación, concedo el uso de la palabra al señor delegado de la Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Esta fiscalía se ratifica la solicitud de realizar una audiencia de carácter público. Sin embargo, no se pondrá si existe alguna objeción por las partes intervenientes en solicitud de reserva de cara a lo establecido en el parágrafo del artículo 149 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias, doctor. Señor abogado de la defensa, tiene el uso de la palabra. ¿Desea elevar alguna petición de reserva respecto a la presente diligencia? Muchas gracias, señoría. La defensa se adhiere a lo señalado por parte de la Fiscalía, debido principalmente a que no se encuentran elementos que objeten la intención de que dicha diligencia sea desarrollada de manera pública. Así las cosas, a continuación se instala la presente audiencia pública por la suscrita juez. Se permite la permanencia de los asistentes en la sala. Esta decisión es una orden y frente a ella no procede recurso alguno. Una vez verificado el carácter público de la diligencia, le solicito al señor fiscal que, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, sustente su solicitud de legalización de captura en flagrancia del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo, junto con los elementos materiales probatorios que le den sustento jurídico a la petición. Señor delegado fiscal, tiene uso de la palabra. Gracias, señora juez. A continuación me permito correr traslado de los elementos materiales probatorios para conocimiento de las partes intervinientes, los cuales fueron allegados previamente a su despacho y que sustentan el motivo de la solicitud de esta audiencia. Señor fiscal. Gracias, su señoría. A continuación procedo a sustentar la solicitud de la Fiscalía en cabeza del suscrito, no sin antes solicitarle de manera respetuosa, señora juez, permita que para aspectos puntuales de mi intervención sea posible proyectar en este despacho a través de la Secretaría del mismo material de video, ya que es necesario que los intervinientes en esta diligencia puedan evidenciar aspectos importantes en el desarrollo formal de la exposición del caso, ya que en este existen elementos materiales probatorios que sustentan la postura de la Fiscalía. Señor delegado fiscal, queda autorizado. Puede continuar. Muchas gracias, su señoría. La Fiscalía quiere solicitar en forma muy respetuosa que imparta legalidad al procedimiento de captura al que fue sometido el ciudadano Juan Camilo Jaramillo Restrepo, y desempleado, con 60 de estatura, tez blanca y con textura gruesa. Por favor, solicito a la Secretaría reproducir el video que fue allegado para iniciar la exposición del caso. Muchas gracias, señor secretario. Las razones por las que se produjo su captura se encuentran detalladas en el informe de flagrancia en formato PPJ5, suscrito por el patrullero Andrés Ortiz, quien relata que el día 4 de octubre del año 2023, es decir, ayer, siendo aproximadamente las 17:40 horas, mientras se encontraba realizando labores de patrullaje en el barrio obrero, recibe una notificación de la Central de Comunicaciones 123, del cual se informa sobre una alerta de un posible hurto a un vehículo automotor tipo furgón. Por medio de obturación en repetidas ocasiones de un botón de emergencia ubicado en el vehículo mencionado, el señor Germán Ortúa, víctima, activa la alarma silenciosa que hace parte del sistema de seguridad del automotor. Por consiguiente, el protocolo de esta inicia y el GPS notifica de manera directa a todas las autoridades frente al acontecimiento. Se atiende a la novedad de manera inmediata y se activa el protocolo de los visualizadores del sistema cerrado de televisión, donde de manera inmediata a la comisión del delito, el vehículo es registrado por medio de una cámara LPR, tal cual como vimos en el video, la cual hace parte de la red pública de cámaras de seguridad del programa Medellín Te Cuida. Acto seguido, se da inicio a la trazabilidad del desplazamiento del vehículo sin perder un solo momento de vista. Minutos después, ayudados por los reportes secuenciales de los apoyos audiovisuales de la central de monitoreo de la sala situacional, como vimos en el video, acto seguido a la identificación, se procede a ubicar e interceptar el vehículo automotor en la carrera 88, número tal, siendo las 17:55 horas del 4 de octubre de 2023. Posterior a la interceptación y captura por rastreo de video, quedan en evidencia la flagrancia del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía tal, quien al momento de su captura y registro tenía en su poder un inhibidor de señal con el fin de evadir el GPS del vehículo hurtado, furgón blanco de marca Mercedes-Benz con placa TAR. Por favor, su señoría, permita de nuevo reproducir el video, ya que después de expuesto lo anterior, podemos ver con mayor claridad lo que acabo de exponer. A continuación, la cámara muestra el momento exacto en el que da la alerta de hurto, continúa la trazabilidad del vehículo, envía el reporte a la central,
acto seguido se activa el protocolo de seguimiento con las cámaras de seguridad del sistema Medellín Te Cuida, donde se da trazabilidad sin perder en ningún momento de vista el vehículo. Ahí procede la autoridad competente a hacer la interceptación del mismo por medio del integrante de la policía, el señor Andrés Ortiz, y como podemos evidenciar, existe la retención de un artefacto denominado inhibidor de señal GPS, que en el momento de la captura está en propiedad del señor Jaramillo. Es de anotar, señor juez, que tanto en el informe de captura como en el acta de incautación de elementos se deja con constancia expresa que el señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo portaba elementos o equipos para evadir la señal de ubicación del vehículo. Esto muestra una total intención predeterminada por parte del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo a la comisión de una conducta punible. La captura se produce entonces alrededor de las 17:55 de forma inmediata. Los agentes captores, en cabeza del patrullero Andrés Ortiz, actuaron de manera diligente, poniendo en conocimiento del ciudadano Jaramillo Restrepo el motivo de su captura. Se le hicieron la lectura de los derechos que trata el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal y le manifiestan el derecho que le asiste de avisar de su aprehensión a un familiar o conocido y designar un abogado de confianza que lo represente, o en caso de no contar con uno, el Estado procederá con la asignación de un defensor público. El señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo solicita que se le dé aviso a su señora madre, Ana Restrepo, al número celular tal, y quien a su vez se pone en contacto con el doctor Hugo González, con quien se entrevista en las instalaciones de la Fiscalía a las 19:30. Señora juez, el traslado del señor Jaramillo Restrepo hacia las instalaciones de la ORE de la Fiscalía se produce alrededor de las 18:20, es decir, 25 minutos posteriores a la captura, que fue el tiempo que se demoró en llegar la patrulla hasta el lugar de los hechos. Asimismo, se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, siendo las 18:56, es decir, 1 hora y 1 minuto después de su captura, que fue el tiempo que tardó en llegar la patrulla y desplazar al ciudadano en virtud de la distancia y que se trataba de 1 hora de bastante flujo vehicular. Los agentes captores hacen entrega entonces del presente informe de captura, el cual se le anexó el acta de derechos del capturado, donde se dejó constancia que se le dieron a conocer sus derechos. Estos fueron materializados y al momento de su aprehensión se anexó constancia de buen trato. Ambos documentos firmados con huella del ciudadano Jaramillo Restrepo, y asimismo se adjunta el acta de incautación de un inhibidor de señal electrónico con un valor comercial de 1 millón de pesos. El acta de entrega de elementos del incautado. Ahora, respecto a la valoración médica legal, el ciudadano renunció a este derecho y dejó constancia, como podemos identificarlo en la proyección de la secretaria. Señor juez, el médico legista examinó a Germán Ortúa y determinó una incapacidad provisional de 3 días al concluir que la lesión no puso en riesgo su vida. Sin embargo, presenta una herida de consideración a la altura de su mejilla derecha, resultado de un trauma que recibió sutura de 5 puntos. Según informe médico del legista, dicha lesión pudo haber sido ocasionada por un cuerpo extraño o producto de un golpe con un objeto contundente. Presenta igualmente un hematoma en un brazo y equimosis en sus costados. Mediante informe de laboratorio, formato FPJ-12, el cual fue número tal. Se allegaron los antecedentes judiciales solicitados a la SIJIN y dan cuenta que la persona fue capturada en flagrancia en el año 2014 por el delito de hurto con una condena en el juzgado de ejecución de penas y medidas de la ciudad de Medellín, la cual ya se encuentra cancelada. Asimismo, consta como evidencia física en el presente informe que mediante el formato FPJ-8 se realizó la respectiva cadena de custodia como evidencia física al inhibidor de señal GPS incautado al señor Jaramillo, el cual es debidamente recolectado, embalado y dejado a disposición. Señora juez, estos son elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía
que nos permiten inferir de manera razonable que efectivamente la captura del señor clara circunstancia de flagrancia en virtud de lo establecido en el numeral 4 del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal por el delito de hurto calificado que trata el artículo 240 del Código Penal. Como quiera que fueran las cámaras de video adscritas a la Secretaría de Seguridad y Movilidad del municipio de Medellín bajo el programa de supervisión y acompañamiento de seguridad Medellín Te Cuida, quienes alertaron a los agentes de policía y posteriormente esto fue lo que permitió la aprehensión del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo. Los agentes de policía obraron con prontitud, tardándose tan solo 1 hora y unos minutos desde el barrio obrero hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para poner a disposición al ciudadano. Igualmente, la Fiscalía está cumpliendo con los términos de inmediatez, pues todavía no hemos siquiera sobrepasado 36 horas determinadas como plazo máximo para la formalización de esta diligencia. Por consiguiente, se considera que por parte de esta Fiscalía se han garantizado todas las condiciones que permiten tener los suficientes medios probatorios que argumentan la solicitud citada en esta audiencia, pretendiendo por parte de su despacho se profiera a favor de la legalidad de captura de este ciudadano. También, señora juez, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, pues se le indicaron sus derechos como capturado en el mismo sitio de su aprehensión, derechos que fueron materializados, pues como al momento de su aprehensión se comunicó con su señora madre, se entrevistó con su abogado de confianza e incluso renunció a su derecho de ser valorado por medicina legal al considerar que había recibido un buen trato por parte de los agentes captores. Señora juez, concluyo reiterando de manera categórica la solicitud de impartir legalidad al procedimiento de captura en virtud que se han cumplido con los requisitos de la misma. Se han respetado los derechos del capturado y nos encontramos dentro de la línea de tiempo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, doctor. Señor abogado de la defensa, tiene usted el uso de la palabra para pronunciarse respecto a la intervención de la Fiscalía. Gracias, señoría. Respecto a los intentos que le presenta la Fiscalía en la noche de hoy, respecto a la legalización de la captura de mi prohijado. ¿Puede hablar un poco más duro para que quede la grabación? Disculpe, señoría. Respecto a la solicitud de la Fiscalía en la noche de hoy respecto a la legalización de captura de mi prohijado, señora juez, que en efecto recibió una llamada de la señora madre de Juan Camilo Jaramillo, quien me informó de la captura de su hijo, por lo cual me dirigí a la unidad de la acción inmediata ubicada en el barrio Caribe y me puede entrevistar con mi prohijado, quien en entrevista verbal me manifestó que había recibido un trato respetuoso por parte de sus captores y de las autoridades. Me confirmó la hora aproximada en que se produjo la captura, la cual coincide con la señalada por la Fiscalía, por la cual envié a manifestarle, señora juez, que conforme con lo establecido en el artículo 301, 302 y 303 del Código de Procedimiento Penal, esta defensa no encuentra ningún acto de ilegalidad del procedimiento realizado, como tampoco encuentra vulnerabilidad en los derechos fundamentales de mi representado. En cuanto a la línea de tiempo, su señoría, se evidencia que los tiempos están conforme a lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal y que mi prohijado fue puesto a disposición dentro de las 36 horas establecidas ante su honorable despacho, actuando con prontitud y celeridad, razón por la cual no encuentro razones para oponerme a la petición de la Fiscalía, toda vez que se han cumplido los presupuestos fácticos establecidos en la ley penal. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Una vez escuchadas las partes, este despacho se dispone a resolver la solicitud presentada por la Fiscalía de acuerdo con los elementos materiales probatorios aportados. En primer lugar, la Fiscalía General de la Nación eleva solicitud de legalidad del procedimiento de captura del ciudadano Juan Camilo Jaramillo Restrepo, identificado con cédula tal de la ciudad de Medellín, en virtud de los hechos presentados en vía pública del barrio obrero, donde Germán Ortúa es despojado de su vehículo automotor tipo furgón por parte del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo. Situación que fue puesta en conocimiento al 123, quienes, a través de 2 agentes de la policía, acuden al sitio a capturar al ciudadano. Luego de un seguimiento por parte de la Unidad de Vigilancia Permanente del municipio a cargo de una subsecretaría adscrita a la Policía Nacional,
da seguimiento y posterior captura al señor Jaramillo. Encontramos que, de acuerdo con los informes puestos de presente por el delegado de la Fiscalía, la persona capturada está plenamente identificada e individualizada. Ciudadano que habría sido capturado aproximadamente a las 17:50 del día de ayer, 4 de octubre del 2023, en la carrera Tacna. De inmediato, los uniformados se dirigen hacia la dirección señalada y encuentran a un sujeto con características avisadas por la unidad de videoflagrancia del programa de Medellín, Me Cuido. En este contexto, se debe verificar primero, en primer término, si se cumple con los presupuestos del inciso 4 del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal respecto al procedimiento en el caso de flagrancia. Es decir, si mediaran razones para que este ciudadano sea presentado ante este despacho en privación de la libertad, dado que en el inciso 4 de este artículo señala que si de la información suministrada recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele bajo una palabra un compromiso de comparecencia. Es decir, que en principio esta norma nos remite al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, en donde se señalan esos eventos de procedencia objetiva de la detención preventiva, y es así como en el numeral segundo se indica que la detención preventiva procede en los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda los 4 años. Al respecto, debo señalar que el delito de hurto calificado que contempla el artículo 240 del Código Penal trae una pena de prisión de 6 a 14 años. Dicho lo anterior, esta modificación significa que la investigación de esta conducta delictiva se adelanta de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación, con lo cual se cumpliría entonces el presupuesto de esta norma respecto a la detención preventiva. Ahora bien, respecto a la causal de flagrancia que ha sido deprecada por la Fiscalía, tenemos que a voces del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 4, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. Dado cuenta que dicha causal se ha presentado por parte del delegado de la Fiscalía, tanto el informe de captura en flagrancia como el informe de incautación de un elemento utilizado por el señor Jaramillo Restrepo, que al parecer sería con el que inhibía la señal del GPS de seguridad del vehículo, el reporte de caso de captura en flagrancia suscrito por la víctima. El registro fotográfico en informe de investigación de campo, el FPJ-11, da elementos de los cuales se extrae que los policías captores llegaron al lugar en el que ocurrieron los hechos alrededor de las 17:55. Da fe que quien se presenta gráficamente en dicho formato es plenamente identificado como Juan Camilo Jaramillo Restrepo. Ahora, frente a la línea del tiempo consagrada en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, esta norma, en su inciso segundo, hace referencia a que cuando sea una autoridad la que realice la captura, deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia ante la Fiscalía General de la Nación. Tenemos entonces que los elementos materiales probatorios dan cuenta que el ciudadano fue capturado a las 17:55 del 4 de octubre del 2023 y según se observa en los elementos probatorios adjuntados, fue puesto a disposición de la Fiscalía según soporte de erradicación de secretaría a las 16:46, lo cual se considera un tiempo razonable
teniendo en cuenta el tiempo de consecución de la patrulla, el desplazamiento desde el sitio donde ocurrieron los hechos a las instalaciones de la Fiscalía, en un horario donde el flujo vehicular es alto, el tiempo de diligenciamiento de la información e incluso el tiempo de erradicación de los procesos. Por otro lado, tenemos que en el inciso final de esta misma norma se establece el tiempo que tiene la Fiscalía para poner a disposición el capturado ante la autoridad judicial, teniendo que la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad de policía o del particular que realizó la aprehensión o con bases en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de 36 horas siguientes ante el juez de control de garantías para que éste se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la aprehensión. Vemos que la captura se produjo a las 17:55 y en este momento son las 9:30 de la noche, es decir, no han transcurrido 36 horas, por lo cual nos encontramos dentro de la línea del tiempo. Pues vemos que de manera diligente la Fiscalía ha llevado los actos urgentes sin dilaciones, por lo cual se cumple con el principio de inmediatez. Finalmente, referente a los derechos que le asisten a la persona capturada, se observa que estos fueron respetados y materializados según lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Se le indicó el motivo de su captura, se le materializó su derecho a comunicarse con su familiar, en este caso a su madre, se puso en conocimiento su derecho a guardar silencio como se desprende del acta de derechos del capturado y la constancia de buen trato. Estos documentos fueron firmados por el capturado sin ninguna nota marginal que indique lo contrario y asimismo se entrevistó con su abogado de confianza, quien hoy lo representa en esta diligencia y que está por demás decir no ha presentado oposición del procedimiento de legalización de captura. En virtud de lo anterior, este juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín imparte control de legalidad al procedimiento de captura en flagrancia del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo, declarando procedente la solicitud de la Fiscalía por la comisión del delito de hurto calificado contemplado en el artículo 240 del Código Penal. Esta decisión es un auto conforme al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal notificado por estrado. Por tal razón, proceden los recursos de reposición, apelación y reposición en subsidio de apelación, los cuales deben ser sustentados inmediatamente. Dicho lo anterior, procedo a preguntar. Señor delegado de la Fiscalía, ¿desea presentar usted algún recurso? ¿Se recurso alguno, su señoría? Gracias, señor delegado fiscal. Doctor Hugo, ¿desea presentar algún recurso frente a la decisión? Sin recurso, manifiesto señora juez. En vista de que ninguna de las partes e intervinientes presenta recursos, queda en firme la decisión. Así las cosas, y no siendo más el objeto de esta diligencia, se da por terminada la presente audiencia, siendo las 7 de la noche. Muchas gracias.